Bienvenidos al podcast de ProService. Hemos creado este podcast para tratar temas de actualidad muy relevantes para el mundo del taller. No te lo puedes perder. En breve los podrás disfrutar en todas nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. En el episodio de hoy vamos a tratar sobre la reparación de piezas y su impacto en la seguridad vial. Así que, taller, no te lo puedes perder. Hola a todos, bienvenidos a este podcast donde vamos a hablar sobre reparabilidad y seguridad vial en los talleres de carrocería. Bueno, soy Víctor Gámez, creo que muchos me conocéis, soy consultor en la parte de carrocería y bueno, pues he traído aquí unos invitados que creo que nos van a dar una charla muy interesante sobre el tema de la reparabilidad y cómo se está desarrollando esto en los talleres de carrocería en la actualidad. Bien, a mi lado tengo a Antonio Escribano. Antonio es el CEO de la empresa Gestor Auto, que se dedica fundamentalmente a gestionar las reclamaciones cara a compañías aseguradoras, terceros perjudicados, vehículos de sustitución y demás. Y bueno, nos va a dar un punto de vista desde la parte de los derechos, digamos, del usuario, que es el que realmente tiene los derechos frente a la compañía aseguradora, en la parte de las reparaciones y demás. Tenemos con nosotros también a Emilio García Latorre. Hola, Emilio. ¿Qué tal? Buenos días. Emilio es perito independiente, y bueno, cuenta con, a pesar de su joven edad, cuenta con muchísima experiencia en todo lo que tiene que ver con el mundo de la peritación y la valoración de siniestros. Y por último, y estamos en su casa y muy agradecidos de que nos hayan invitado, tenemos a Antonio Gordón, que es el responsable de ProService. Estamos aquí en el ProService de Madrid Oeste. Muchísimas gracias, Antonio, y bueno, pues también le queríamos tener con nosotros para que nos dé un poco el punto de vista del fabricante, ¿no? De un fabricante como Volkswagen, en todo esto que se está cometiendo ahora de la reparabilidad en las reparaciones. Bien, venga, empiezo rápido, sin anestesia. Reparaciones de faros. Los faros, estamos, yo que me muevo mucho en taller, me doy cuenta que cada vez más, por un tema de costes medios, por un tema de también el precio de las primas y demás, pues las compañías aseguradoras están desarrollando unas prácticas, ¿no?, que es la reparación de los faros. Ya no me refiero a la reparación de los faros en el sentido de pulir un faro, este faro que queda amarillento, sino desarrollar la reparación, o sea, digamos, ya no, yo no le llamo reparación, sino lo que es la reconstrucción de un faro. O sea, hablamos de la reconstrucción de una tulipa rota y tal. ¿Esto es legal, Antonio? Bueno, legal. Como bien has dicho, al final las compañías, como es lógico, necesitan el control del coste medio. En España, como hemos hablado en otras ocasiones, ahí está esa circunstancia de la prima, entonces las compañías siempre van a buscar la fórmula y de reducir ese coste medio. Pero el sector del taller tiene que ser muy consciente de que esas reparaciones que hay detrás de siniestros de circulación, todas tienen una regulación y hay que tener en cuenta y atender a esa regulación normativa y legislativa, que es el Código Civil cuando la reparación es de un perjudicado, o es la ley del contrato y su póliza de seguro, que es cuando la reparación es de un todo riesgo. Y en ese marco se regula los derechos que tiene el usuario a la hora de la reparación. Entonces, con la legislación en la mano, si me dices que es legal, te adelanto que desde nuestra perspectiva, legal no es, ¿vale? Ahora ya profundizaremos en aspectos. Si yo soy un perjudicado, yo creo que todos tenemos claro que desde el punto de vista de un perjudicado, o sea, si a mí me han dado un golpe y yo ese faro lo tenía perfecto, pues me merezco el mismo faro perfecto, Totalmente. no un faro reparado, ¿no? Totalmente. Además, bueno, ese marco regulatorio, cuando estamos hablando de un perjudicado, estamos ante el Código Civil, y el Código Civil lo dice además de forma muy clara, que tienen que resarcir el daño al mismo estado y de las mismas características que tenía justo antes del siniestro. Entonces, el tipo de pieza, tanto si es original como el estado, tiene que resarcirse al anterior.
Y cuando es un daño propio, o sea, cuando digamos yo tiro de la cobertura de daños propios, ¿yo le puedo exigir a la compañía que quiero un faro nuevo? En daños propios tendríamos una circunstancia que es la regulación y el contrato que tú tienes con la aseguradora, ¿vale? Cuando nosotros contratamos una póliza de todo riesgo, esa póliza, la prima que se genera a través del cálculo de unas tasas. Una de ellas es el valor del vehículo. Cuando yo contrato una póliza a todo riesgo, la prima resultante sale, una de las tasas sale del valor a nuevo que tiene ese vehículo. Evidentemente, si entendemos el valor a nuevo, entendemos que las piezas, yo estoy pagando la prima sobre la pieza valor a nuevo. Lo que pasa que sí es cierto también que siempre deja el contrato de seguro, a diferencia del perjudicado, por eso es muy importante diferenciar una reparación de perjudicado a una reparación de asegurado, siempre deja un poco de más margen a la relación directa y del contrato entre aseguradora y cliente, que se deja un poco más de margen. Pero si atendemos al contrato de seguro, si yo pago la prima en base al valor a nuevo de ese vehículo, la reparabilidad de ese vehículo, si tengo en la garantía, tiene que ser a valor a nuevo y a pieza nueva. O sea que hay que leerse la letra pequeña, ¿no? Siempre. Ahí es donde está la trampa, Muy en la bien. letra pequeña. Emilio, nuestro perito. Hombre, yo en el ejercicio o en la práctica de la peritación, a diario, suelo ver, o más bien antes, cuando estaba ya involucrado concretamente con la aseguradora, estaba dentro de la pericia aseguradora, pues sí se veían tendencias, o he experimentado tendencias de algunas aseguradoras a reparar cosas, o faros concretamente. ¿De la aseguradora o del perito? Porque realmente es el perito en la práctica el que le dice al taller, oye, Vale. este faro no me lo pongas nuevo, repara, o te lo vamos a mandar a una empresa que nos repara los faros. El perito ejecuta, pero todo viene por una normativa pericial posterior, que es la que te va a parametrizar y te va a decir, estas son las líneas que tienes que seguir, y trimestralmente te voy a medir si has reparado faros, si has reparado condensadores o si has reparado paragolpes. ¿Qué quiere decir? Que te lleva a no ser todo lo objetivo que debería y forzar la reparabilidad de algunos elementos que éticamente, si lo pasamos en la seguridad, quizá no es adecuado. Entonces, bueno, ¿los faros se pueden reparar? Sí, evidentemente, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Siempre y cuando no comprometa su funcionalidad, estamos hablando de un elemento de seguridad activa, siempre y cuando su estructura esté bien, la estructura en la carcasa, lo que viene siendo la forma estructural del faro, o el policarbonato, que el haz de luz sea claro, pues evidentemente se pueden hacer reparaciones, pero si hay fracturas, que es lo que estamos viendo, sustituciones de policarbonato, sustituciones de parábolas, de elipses, carcasas fracturadas, reparadas con resinas, cosas así, pues bajo mi punto de vista, no, vamos, esas prácticas no se deben de llevar a cabo. Pero como tú bien has dicho al inicio, pulir un faro por una rayita, por un impacto, por una transferencia de pintura, incluso de un vehículo contrario, evidentemente es algo que podemos llevar a cabo perfectamente. Correcto. Un juego de patillas, siempre y cuando el fabricante, en este caso, lo suministre. Lo contempla. Porque el fabricante ha diseñado ese faro como en sus patillas como un elemento fusible para que ante impacto se fracture por ahí, y viene con sus perforaciones para que con muy poca mano de obra ancles las patillas que te ha suministrado el fabricante y tenga un faro de garantías estructurales y de sujeción igual que antes. Si yo reparo una cosa como taller, porque el perito me lo dice, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Mía o del perito? Si pasa algo. ¿Dónde está el acuerdo escrito? Ah, amigo. ¿Dónde está el acuerdo escrito? Se supone que la peritación no, pero yo creo que el perito puede decir, no, es que el taller me dijo de reparar. La última palabra en cómo se hacen las cosas no la tiene el taller, no la debería de tener el taller y el perito justipreciar. Totalmente. De hecho, el perito no debe de imponer, sino debe de proponer. ¿Vale? Yo soy de los de proponer y no de imponer. No puedo imponerte que repares un faro. No puedo. Además, la última responsabilidad, que lo veremos en el último punto, recae en la responsabilidad civil de la reparación, recae en el taller. El taller luego no va a poder eximirse en caso de que haya un accidente o una consecuencia de esa reparación, no puede eximirse apoyándose que el perito, la compañía, y ahí la última responsabilidad recae en el taller. Y de hecho quizás se está generando un mercado de suministro de piezas de faros que no existe por parte de las marcas. La marca no te suministra parábolas, no te suministra
policarbonatos, no te suministra prácticamente nada. ¿Cómo se está generando este mercado para que todas estas reparaciones se estén llevando a cabo si tú como usuario no tienes alcance a estos materiales? Entonces, ¿de dónde viene todo esto? ¿Qué trazabilidad tienen todos estos materiales? Y después, ¿qué proceso de calidad pasa a esa reparación? ¿Está exento de humedades? ¿El haz de luz es correcto? Bueno, pues se hacen las mediciones pertinentes siempre. Mira, yo me he traído aquí una cosita que lo he estado mirando esta mañana. El artículo 9 del decreto de talleres, del decreto nacional, artículo 9, piezas de repuesto. Entonces dice, esto es, digamos, un poco la legislación que cubre a los talleres. Dice, todos los elementos, piezas o conjuntos que los talleres utilicen en sus reparaciones deberán ser nuevos y adecuados al modelo de vehículo. Dice, previa conformidad por escrito del cliente, los talleres podrán instalar elementos, equipos o conjuntos reacondicionados o reconstruidos por los fabricantes, por servicios autorizados por estos o por industrias especializadas autorizadas expresamente por el Ministerio de Industria y Energía. O sea, yo aquí interpreto que un faro donde va a una empresa que tiene una impresora 3D y hace la tulipa, eso no es una reparación, es una reconstrucción, porque ese faro estaba roto. ¿De acuerdo? No es lo mismo, yo entiendo por reparación, pues batir chapa y enmendar un bollo de una puerta. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero cuando tú realmente estás reconstruyendo una cosa que estaba rota, es una reconstrucción. Sí, o reacondicionamiento, porque no implica la sustitución integral de todos los elementos, sino tenemos partes aprovechables y le añadimos las que están dañadas. ¿Cómo el perito te dice que tú tienes que sacar eso para mandarlo a una empresa que tú no sabes si esa empresa está autorizada por el ministerio o por el fabricante o por quien sea, como dice el decreto, y no se cuenta con la autorización por escrito del cliente? Porque habría que informar al cliente y decirle, oye, amiguito, dice tu compañía que vamos a sacar el faro, lo vamos a mandar a Barcelona o a Portugal o a donde sea, porque te lo van a reacondicionar. Debería de estar por escrito, ¿no? 100%. Lo que sí entiendo es que los talleres que se dedican a este tipo de reparaciones sí están habilitados en industria para hacer este tipo de prácticas, ¿vale? Sí pueden operar, pero ¿por qué nunca viaja esa información al asegurado y se le dice, oye, tu faro va a ser reparado en estas circunstancias? Entonces, pues porque posiblemente, como ha dicho Antonio, se niegue porque tiene derecho a un faro nuevo. Claro, y además, y aprovecho para indicar una situación que se está dando prácticamente en todas las reparaciones de siniestros. Ese hecho, además de sacar el faro y que el taller junto con el perito decidan cómo llevar esa reparación, incurre o puede incurrir también en un problema legal en el taller. Es decir, recordemos que todo esto está regulado por una normativa. Cuando hay un siniestro y sobre todo cuando hay un perjudicado, quien debe de recibir la oferta motivada, o sea, ¿qué te propongo de indemnización o reparación? Es el asegurado, el perjudicado, y ese perjudicado tiene que aceptar o no aceptar, ¿vale? Que además ahí sí puede tener el taller un papel importante a la hora de cómo gestionar y negociar con el cliente, porque además es técnicamente el profesional. ¿Qué pasa? Que de esa manera el taller está incurriendo en dos posibles problemas. Uno, el sacar a reparabilidad una pieza de seguridad sin tener, como está diciendo Emilio, sin contar con una autorización del cliente. Claro, y poniéndose la aceptación de una oferta motivada de un tercero sin el consentimiento del tercero. Claro, porque realmente el que está aceptando la oferta es el taller. Correcto. El cliente no sabe absolutamente nada. Correcto. El cliente le van a dar su coche y posiblemente no le digan ni que le han reparado el faro y él crea que es nuevo. Correcto. Entonces, el tema, yo creo que hemos cogido al cliente, lo hemos apartado de todo para que no sepa nada, o sea, lo tenemos a oscuras, y entonces se están haciendo una serie de cosas que están rozando. Y además nos enfrentamos ahora mismo con todo este tipo de prácticas de reparación de faros, nos estamos enfrentando a la complejidad de los faros actuales. Recordemos que ahora mismo los faros han estado más o menos estancos durante 30 o 40 años, desde un faro convencional con una parábola y poco más, saltamos a los faros xenon, pero ahora tenemos faros LED matriciales,
faros inteligentes, faros láser, tenemos una variedad de faros con una complejidad interna de elementos muy concreta. Entonces, si las marcas todavía no han desarrollado estos elementos, las metodologías de reparación, ¿por qué tenemos que irnos por fuera a hacerlas? Claro. Estamos buscando una línea de reparación que todavía no existe o no está testada, o no hay institutos de investigación que estén llevando a desarrollando esas metodologías. Entonces, la Antonio, marca... Tú desde el punto de vista de la marca, o sea, la marca Volkswagen no contempla o sea, digamos, la reparación de ciertos modelos de faros, ¿o no? Bueno, en primer lugar, buenos días, que antes no pude dar las gracias por vuestra asistencia y por haber venido a esta instalación. Y bueno, escuchando un poquito cómo se está desarrollando el debate, pues es cierto que nosotros vemos que se contradice bastante muchas veces la ley con el escrito de la compañía, con las maneras de trabajar del taller, y efectivamente al final al usuario se le está dejando a un lado y no tiene nada que decir en este asunto. En el caso de las marcas contemplan, lógicamente, y para eso desarrollan unos kits de reparación. En este caso estamos hablando de faros, pues hay unos kits de reparación que nosotros vendemos, que están homologados por los fabricantes, lógicamente, y con ellos podemos dar una reparabilidad a ese defecto que ha causado un siniestro. Hasta ahí. Hasta ahí. Hasta ahí. O sea, todo lo que sea fuera de ahí, nos basamos en las leyes. Tú has leído ahora mismo un artículo, el artículo número 9, que al mismo tiempo también es cierto que se contradice por los intereses generados por las distintas empresas que incumben en una reparación. Cada uno aquí tiene sus intereses, las compañías tienen un interés, los talleres tienen un interés y los distribuidores de piezas de recambios originales pues tenemos otros intereses. Entonces, al final lo que tenemos que velar es por el interés conjunto del usuario, que es al final el que paga la póliza, el que tiene su coche y el que, por desgracia, ha tenido un siniestro o lo han causado por él o causado por terceros y quiere una reparabilidad de su coche y la quiere como lo tenía anteriormente. Correcto. Ya está. O sea, aquí no debe existir una posibilidad, aunque el artículo te dice que siempre y cuando pueda ser susceptible de una reparación, tiene que hacerlo. Pero ahora mismo el mercado se mueve de una manera muy aleatoria, o sea, llévaselo a Talleres Pepito, que este es un especialista en esto y esto te lo monta, tal, te lo repara y se queda como nuevo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Economizando seguramente en mi reparación a la hora yo de pagar un siniestro, ¿vale? Y ya estoy velando por mis intereses, no estoy velando por los intereses de seguridad. O sea, que no nos olvidemos que siempre estamos hablando de piezas de seguridad. Y cuando hablo de piezas de seguridad, que va una responsabilidad sobre vidas de personas. O sea, vamos a ponernos en el caso más extremo, ¿vale? Pero una mala reparación, una mala práctica, nos lleva a un posible problema muy serio. Es que yo este país, pues hombre, me encanta, ¿no? Y lo adoro y tal, pero es un país donde pasan cosas que no pasan en el resto de Europa. O sea, aquí nos negamos a llevar la ropa de segunda mano, pero estamos promoviendo la ecología por medio de las piezas que van en nuestro coche, que es donde nos jugamos la vida, que sean de segunda mano. Es que la ecología es mucho, ¿no? Y así esto me sirve para introducir un poco el tema que os quería eso, el recambio eco, ¿no? Eco por ecológico y eco por económico también, ¿no? O sea, ¿qué pensáis del recambio eco los fabricantes, Antonio? Vamos a ver, cuando hablamos de eco, nosotros nos vamos a... Verde, ¿no? También le dice. Claro. Vamos a intentar hacer un mundo mejor, un mundo mucho más ecológico y que toda pieza que sea puesta a disposición de un taller, de una reparación, el fabricante a disposición de una cadena de montaje, esa pieza pueda tener luego una segunda vida, una tercera vida con sus materiales, ¿vale? Vamos a darle una rotación a estas piezas. Si lo queremos llamar económico, bueno, llamémoslo económico, pero que no pierda en ningún momento la garantía y la calidad que un día un ingeniero diseñó para ese coche con unos materiales y de una forma para que el coche fuera en su perfecto estado, desde que sale por la cadena de montaje hasta que el coche va al desguace. Quiero decir con esto, y es importante,
es importante que cuando el coche sale de la cadena de montaje con un paragolpes, ese paragolpe tiene unas funciones que cumplir en ese coche, ¿de acuerdo? Ese coche tiene un siniestro, la pieza tiene que ser exactamente igual. Primero, por la seguridad que ofrece esa pieza a la hora de actuar en cualquier circunstancia que no sea adversa al mantenimiento del coche, y en segundo lugar, porque la depreciación del coche también es cierta. O sea, si yo llevo una pieza que cuesta X y le pongo una pieza que cuesta menos Y y le estoy dando encima unas características inferiores a las que me dice el fabricante, ese coche está perdiendo valor. El propietario de ese coche está perdiendo valor en su vehículo. Y, ostras, no están los coches para perder valor. Ya de por sí que pierden con los años de matriculación y demás, kilometrajes. Pero cuando lo vamos a hacer nosotros aposta que ese coche pierda valor por montar unas piezas que a mi empresa o a mi compañía le pueden ser más rentables en sus cuentas de resultados. Emilio, y siguiendo el hilo, el mismo artículo 9 dice que se podrá poner piezas de segunda mano, reutilizadas, siempre y cuando podrán utilizarse piezas usadas, siempre que el taller, o sea, siempre y cuando contando por la autorización por escrito del cliente, esto no lo olvidemos, o sea que el recambio eco, verde, está fenomenal, pero hay que contar con el usuario final. Igual el usuario final no es una persona eco, o sea que esto no es un problema del taller, lo que decía Antonio, no es el taller el que tiene que decidir qué pieza poner, es que hay que consultárselo al usuario, que es el que tiene el contrato de seguro, ¿no? Y luego lo que dice, y el taller, o sea, contando con la conformidad del cliente, el taller se responsabilice por escrito de que esas piezas se encuentran en buen estado y que permiten una adaptación con garantía suficiente en el modelo del vehículo. O sea, que es que el taller ahí es el garante. O sea, si el taller considera que esas piezas no están en condiciones, o sea, no hay ecología que valga. Es que hay muchos tipos de ecología, ya lo digo, podríamos reutilizar la ropa. Y yo no veo ninguna tienda de ropa de segunda mano aquí en España. Pero ahora todo el mundo le ha dado por la sostenibilidad y lo primero que van a empezar es con el coche. Entonces lo veo muy bien, pero también lo veo peligroso. O sea, estamos jugando con la vida de la gente, con un coche mata. Entonces, si el taller, que es el garante un poco de la seguridad, dice que adelante, adelante, pero es que yo creo que no se está respetando al taller en ese sentido, se están imponiendo unos criterios más bien económicos más que sostenibles. Efectivamente, aquí hay un tema perdona que haga un inciso, Sí. Que está muy bien explicado por tu parte. Quiero decir, el taller al final, como bien estamos diciendo, tiene la responsabilidad sobre el usuario de hacer una reparación óptima en el vehículo del usuario. Pero si actuamos terceras personas y terceras personas influenciamos sobre la decisión que al final tiene que tomar el propietario del taller, nos estamos contradiciendo un poquito. En un momento de tu intervención has hablado sobre el ratio de reparabilidad que tienen los talleres y qué consecuencias, yo pregunto, ¿qué consecuencias tiene un taller que cambie muchos faros a la hora de las compañías? Quiero decir, cambio muchos faros. Oiga usted, que es que no está reparando faros, que le voy a medir por ello. Ostras, no, es que yo decido que hay que cambiar ese faro. Entonces me está coaccionando mi libertad de poder efectuar una reparación como yo, profesional que soy, creo que debo hacer para que mi cliente, que no olvidemos que el usuario final es cliente del taller, quede satisfecho y yo le dé una reparación garantizada. ¿Qué consecuencias tiene el taller si se sale un poquito del guión? Aquí, bajo mi punto de vista, y es propio de España, solamente ocurre en España, tenemos un problema y es que hemos confiado en las aseguradoras como nuestros proveedores de servicios. Y las aseguradoras, el único objeto que tienen es un objeto indemnizatorio, no reparatorio. Entonces, claro, esto se ha permitido que las aseguradoras adelanten el dinero de nuestras reparaciones, compromisos de pago, el tan famoso compromiso de pago. Eso no que adelante, sino que se comprometan. Claro, es que se comprometan al pago. Si un siniestro no es fraudulento, todo está en orden, las primas están pagadas, no debería haber más nada. Lo que tiene que haber es un compromiso de pago, yo voy a pagar esta factura. Entonces, como hemos permitido que estas aseguradoras sean nuestros proveedores de servicios, se han potenciado que se desarrollen estas metodologías, que bajo ninguna circunstancia
tienen cabida. Total. Reparar faros, reparar paragolpes completamente fracturados, que no van a tener ninguna garantía ante un segundo impacto, porque han perdido toda la plasticidad posible que tuvieran. Entonces, claro, si permitimos que esto siga aumentando, permitimos que se sigan desarrollando todas estas metodologías de reparaciones que no están contempladas en ningún lado, vamos a seguir teniendo calidades de muy mala calidad y, por supuesto, consecuencias incluso de alguna reparabilidad nefasta. Porque qué grave sería que fuésemos circulando por la noche en una curva y se nos apagase un faro. Pero ¿sabes lo que creo yo? Que realmente el taller no es consciente de la responsabilidad que tiene. Y esto pasó en Francia y pasó hace 25 años. Y bueno, luego tenemos a la gente de GIS, a mí me lo contó una persona de GIS, y el perito y el taller fueron a la cárcel. Y eso al sector lo sacudió y dijo, hostia, cuidado, que esto va en serio. O sea, si yo, por ejemplo, reparo una llanta, mando una llanta a reparar a un sitio que ni siquiera es mi taller, porque me lo dice el perito me obliga y me dice, esta llanta hay que repararla. Yo la mando, la llanta vuelve, la monto, coge el tío el coche, se va con el coche y se mata, ¿de quién es la responsabilidad? Antonio. Sí, sí, del taller, ¿no? Del taller, del taller. Pero además, Pero él va a decir, no, a mí me lo dijo el perito. Nada. ¿Dónde está por escrito eso? No, ni aunque No, esté- es que ni yo, aunque esté por es que yo escrito, mandé la llanta, ya, pero es que tú eres el que tenías el coche y el que te has encargado de la reparación. Entonces en Francia pasó un coche, ¿vale? Que se reparó mal, perito y taller tal, sin los puntos de soldadura no estaban bien hechos, ese coche se vendió de segunda mano, lo cogió un chaval de 25 años, tuvo un accidente y el coche se desintegró. Y fueron a la cárcel. Entonces, me refiero que hay una responsabilidad y el taller también tiene que ser consciente. El taller hace lo que le dicen y dice, bueno, no, a mí lo que me dice la compañía. Yo si tengo que cambiar esto, lo cambio. Yo si tengo que reparar esto, lo reparo. Yo si tengo que mandar esto a donde sea. No, porque tú tienes una responsabilidad, ¿eh? Sí, pero aquí aprovecho a la cuestión que ha planteado Antonio con respecto a qué consecuencias tendría en el taller si no entrar en ese proceso de reparabilidad, de ratio de coste medio, de no salirse. Realmente no tendría ninguna consecuencia. Es decir, si vemos, o sea, si el taller sigue pensando que su proveedor de clientes, como bien ha dicho Emilio, es la compañía, solo y exclusivamente la compañía, evidentemente ahí es donde nace el miedo de si yo no cumplo los ratios, no voy a tener clientes, ¿vale? Que podríamos profundizar si eso es, las compañías tienen esa capacidad de redirección, yo que soy mediador y vengo del sector de la mediación, he tratado mucho con esa situación, las compañías no tienen esa capacidad de redirección, ¿vale? ¿Que hay que tenerle miedo a esa situación? No, yo le tendría muchísimo más miedo a lo que está planteando Víctor, a mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque ahí no simplemente me estoy jugando una facturación de mi taller, me estoy jugando la posibilidad de perder mis patrimonios, de incurrir en un delito penal, ¿vale? Yo creo que es la balanza. Y hay que quitarse ese miedo a la compañía, porque la compañía hay que entender que es una multinacional que se mueve por intereses económicos, es normal. Ellos buscan, en España se establece una regla que es la prima, una prima muy baja, la prima tiene que seguir subiendo para que sea sostenible, entonces ellos van poniendo unas reglas en las que ellos ganan, buscan, como es normal, porque aquí el taller tiene que llegar a entender que nunca va a ser amigo ni de la compañía, pero están obligados a entenderse, a llegar a un punto. Las compañías requieren que haya un parque de reparación importante y el sector de la reparación se nutre de que la existencia de siniestros y de que haya aseguradoras detrás indemnizando esas reparaciones. Ahora, miedo, ninguno. En el momento que a las compañías entiendan que por aquí ya no pueden sacar su rentabilidad porque el taller ha empezado a entender que su responsabilidad y su profesionalidad está por encima de un cliente, las compañías empezarán a moverse a otra forma de rentabilizar su negocio. Miedo a la compañía y miedo a hablar con el cliente. Yo creo que eso se soluciona tan sencillo como teniendo una comunicación con el cliente y haciéndole partícipe. Oye, mira, Miguel, tu compañía dice esto. ¿Estás conforme? Porque igual el cliente está conforme con todo. Porque yo entiendo que las compañías también lo tienen complicado y que estamos en un mundo donde el mundo del seguro se ha convertido en un mundo low cost total.
Bueno, pues En España, ¿eh? Perfecto, pero entendamos el low cost. ¿Usted qué es lo que quiere? ¿Tener la póliza más barata del mundo? Vale, pues entonces tendrá usted que tener en cuenta... ¿Usted está dispuesto a que le reparen esto? ¿A que se lo peguen con celo también? ¿Usted no le importa llevar el paragolpes? Ah, sí, yo lo mínimo. Bueno, pero fantástico. Sí, pero habrá que compartirlo Pero un poco deben con... de esas condiciones informadas, porque Correcto. esas compañías low cost que venden pólizas low cost, Sí, sí. en sus contratos, en sus pólizas, no figuran de si tienes un siniestro y si te rompe un radiador, le va a cortar 4 serpentines y te voy a poner tu mismo radiador con una pérdida de eficacia considerable. O te voy a reparar esta pieza bajo estas circunstancias con mi reparador especializado. Las pólizas carecen de todo ese tipo de condiciones. Entonces, juguemos transparentemente y que sea el cliente el que decida. Que Totalmente esté informado y que decida Sí, si sí. quiere correr el riesgo de esas reparabilidades. Y además lo que decía antes, ahí sí el taller puede cumplir una misión importante, incluso a la hora de sostener que podría tener un sentido en otro paradigma que el sector del taller, mediante un asesoramiento profesional, mantenga un equilibrio en el coste de la reparación. Totalmente de acuerdo. Pero siempre partiendo desde los derechos, desde las obligaciones, y a partir de ahí partimos desde aquí hacia la negociación con el cliente, porque incluso hay sentencias del Supremo que establecen que en la reparación de un vehículo, establecer que la pieza que hay que cambiar no haya un enriquecimiento por parte del perjudicado y que quede, es muy complicado técnicamente, y se le presupone siempre al perjudicado que en esa reparación puede tener una mejora o un enriquecimiento. Oye, el taller puede entrar a ir en un proceso junto al perito de negociar, asesorar al cliente. Claro. Pues sí, pero siempre partiendo desde el derecho, no desde el interés de la aseguradora, partiendo desde el derecho hacia la reparación. Yo coincido plenamente en lo que estáis comentando, y lo que pasa es, si es cierto, nosotros estamos en la calle, vivimos el día a día de los talleres, o sea, estamos ahí, al pie del cañón, ¿no? Entonces nos encontramos con muchas circunstancias que son muy repetitivas. Entonces, cuando una cosa es muy repetitiva, es síntoma de que todo va más o menos por el mismo camino, ¿no? Entonces, sí es cierto que cuando una compañía le dice al taller cómo tiene que reparar y con qué piezas tiene que reparar, el taller debería informar al usuario de cómo se va a efectuar su reparación. Y si no está de acuerdo en cómo se va a efectuar su reparación, es el cliente el que tiene que ir a la compañía y decirle, oiga, yo no estoy de acuerdo con esto. La compañía le dirán, en su póliza viene esto, tal, y ya discutiremos con lo que sea, ¿no? Pero el taller, que es el responsable, siempre lo pongo encima de la mesa, de la reparación de ese coche, tiene que informar perfectamente de cómo se va a reparar su coche. Y con respecto a lo que he comentado de las consecuencias que puede tener un taller y tal, es cierto, o sea, y está muy bien explicado por tu parte, pero sí es cierto que los talleres tienen miedo, ¿eh? Sí, O sea, sí, no. tienen miedo. Hago un pequeño, y es la pequeño realidad. matiz, porque lo he dicho muy en global. Yo entiendo, porque conozco cómo funcionan las aseguradoras, que con la estructura que tienen, luego tienen sus jefes de peritos de zona, Correcto. sus jefes de siniestro, y esos entes sí están estructurados para presionar lo máximo posible al taller. claro. Incluso los rendimientos económicos de esas personas muchas veces salen. Entonces me vas a permitir que te diga, y vuelvo a decir lo mismo, que cuando una persona se le presiona, estás coaccionando su profesionalidad. Totalmente. Correcto. Oye, un tema que me apasiona. Las lunas. Las lunas de Volkswagen son iguales que las lunas que no son de Volkswagen. No, No. la luna de La Volkswagen, gente dice, coño, esto es cristal, joder. Cristal es cristal. las lunas de Volkswagen son las lunas que Volkswagen considera que cumplen las normativas que ese coche tiene que llevar, la homologación que ese coche tiene que llevar, y lo que, volvemos al mismo, un ingeniero dijo las características que tiene que llevar esa luna. Si tú tienes una luna que fabrica otro fabricante, pues oye, perfecto, pasa por las instalaciones de Volkswagen, que te las homologuen, que te digan, esto es exactamente igual que lo que nosotros estamos mandando. Entonces, serán iguales, pero a día de hoy las lunas no son iguales. Y una duda que he tenido yo siempre, esta se la voy a hacer a Emilio, que sabe de estas cosas técnicas. Yo me compro un Volkswagen, ¿vale?
que tiene las 5 estrellas EuronCap de seguridad. Y resulta que la luna pues es el 70% de la integridad estructural del vehículo y demás, delantera, bien. Luego resulta que a mí esa luna se me rompe y me la cambian por otra luna que no es la de Volkswagen, pero encima no lleva el kit de sellado, que es el homologado por Volkswagen, sino lleva otro kit de sellado. Yo pierdo las 5 estrellas EuronCap. Al final se ha creado... Y pierdo valor. Efectivamente, se ha creado otro mercado alrededor de las lunas o de los cristales. ¿Quién toma la decisión de si nuestro vehículo puede llevar una luna original o alternativa? Y de hecho, ¿por qué no puede volver a llevar una luna original? Como bien dices, tampoco se utilizan los adhesivos con las condiciones estructurales que debería de tener este adhesivo para esa luna, para la rigidez estructural de esa carrocería, de ese vehículo. Utilizamos poliuretano de 15, 20 euros frente al... O 10. O 10, frente al del fabricante, que puede valer 50 sí, o 20, o 120, 35, o 120, porque es un bicomponente estructural que esa luna tiene que cumplir con esas funciones. Entonces, ¿por qué en el momento que damos un parte de luna o de cristal a nuestra aseguradora nos derivan y nos ponen la luna que les da la gana, de una marca que desconocemos, que lo más probable es que su procedencia sea de Taiwán o sea de China o de algún sitio cercano allí? Bueno, el caso es que no es igual que la que yo llevaba. O sea, ¿yo me puedo negar como usuario? Sí, claro, totalmente. Pues volveríamos otra vez. La compañía, ¿por qué? Por una sencilla razón, por coste. Ya está. Si al final siempre llegamos a los intereses económicos. Estamos hablando de una situación mercantil y empresarial donde el dinero es el que manda. Y ya está. Y hay que entender esa situación. Yo por eso siempre digo que la guerra con las compañías no tiene que ser un conflicto emocional, sino que tiene que ser una estrategia empresarial. Aquí todo el mundo tiene unos intereses y partimos siempre de los derechos. ¿Por qué se utilizan lunas? Pues por eso. ¿Que se puede negar? Claro, vuelvo a lo mismo. Yo como perjudicado, si la luna que me ha roto es una luna original, tú me tienes que poner una luna original. Ya buscaríamos si hay una depreciación o no, si incluso llegado el momento, el propio usuario propietario del vehículo podría asumir una parte del coste por esa depreciación de la pieza, si tú lo que quieres. O sea, que eso se podría, pero el usuario es el que tiene que decidir si quiere una pieza, previa información, ¿vale? Por eso nosotros, desde Gestroauto, incitamos y trabajamos mucho con el taller para que traslade esa información, porque el cliente con esa información toma la decisión. Y si a mí me la quieren reparar con la inyección esa de resina, yo tengo una luna original, yo, imagínate, tengo un T-Rock y lo acabo de sacar del concesionario, y me vale una china que no está en el esto de visión, y a mí me mandan a una cadena de estas de pues cualquiera que haya de cristal, y lo que quieren es reparármela con una inyección de resina. ¿Yo me puedo negar? Totalmente. ¿Esa luna el fabricante dice que se puede reparar así? Yo lo que haría sería llamar a Emilio, que me haga mi valoración para que quede constancia, me voy al taller que yo quiera, pago mi luna y luego voy a mi compañía o a la compañía del contrario. Ya, pero sí. Es que volvemos a lo mismo, volvemos a lo... Como poder, ¿eh? Estamos hablando como lo que podría hacer. Ahora que lo hagamos no es diferente, pero poder, pues... Volvemos a lo mismo en el aspecto de que yo, asegurado de mi coche, joder, tengo que tener la libertad de poder decidir dónde quiero llevar mi coche, ¿vale? Entonces, una luna, que es lo que estamos hablando en este momento, cuando tú te pones en contacto con la compañía, porque normalmente ahora mismo ya estamos dando muchos partes telefónicos directos con las compañías y más en piezas determinadas, hasta videoperitamos nosotros propios, los usuarios, los coches, ¿no? Yo llamo a la compañía y la compañía ya me redirige dónde tengo que llevar mi coche para cambiar la luna. Y entonces ya si me está redirigiendo a una de estas cadenas que pueden ser unos grandes profesionales del montaje de lunas, ya estoy en sus manos. O sea, ya me van a poner la luna que la compañía diga que me tienen que poner. Entonces,
Yo tengo que tener libertad de poder elegir dónde llevo y la luna que yo me tienen que poner en el coche. Pero Antonio, para tener esa libertad nace desde la información y Correcto. conocimiento que uno tenga. Correcto. Por eso es fundamental que el taller, cuando toda su reparación y todos sus usuarios prácticamente derivan de esa circunstancia, es muy importante que el taller también tenga esa información y la traslade. El taller y el usuario, ¿vale? Pero, que ahí es claro, donde viene la Pero es letrita que yo creo que es un poco pequeña, la labor del taller claro. informar a su usuario, pero claro, si el taller No, bueno, mismo... del usuario cuando contrata una póliza, ¿eh? Creo que tiene la obligación. Yo eso lo veo de- más complicado, pero yo bueno, lo vería más fácil que fuera el taller el que informara al usuario, pero es que muchas veces el taller no tiene estas cosas claras. Claro. O sea, cuando salió una cierta póliza de una aseguradora que Sí. decían que era una póliza que tú tenías que ir a unos talleres determinados. Pues cuando eras un perjudicado, el taller estaba convencido de que aunque fueras un perjudicado, tú no podías elegir taller. Y había que ir siempre al taller donde dijera la compañía. Y la compañía se infló a derivar coches que podían haber ido donde quisieran, porque esto es un tema de código civil, o sea, de un perjudicado. Bueno, pues el taller tampoco lo tenía claro. Y yo me he encontrado con talleres que me juraban y me perjuraban que eso era imposible, que yo estaba equivocado. Entonces dices, hostia, es que si nosotros mismos en el sector no tenemos claros ciertos conceptos con los que jugamos todos los días, hostia, es que nos hemos creído, o sea, nos hemos metido en una rueda y se ha pervertido tanto el sistema que estamos dando por bueno cosas que no lo son. O sea, de tanto repetir una mentira se está convirtiendo en verdad. Sí. Y tú lo has dicho además, volvemos al tema de seguridad. Estamos hablando de un elemento de seguridad, ¿vale? Una luna. Total. Entonces, tenemos que basarnos en las instrucciones que un fabricante nos dice. Si el fabricante te dice que una luna no se puede reparar, como tú bien has dicho, pues no se puede reparar. O sea, si yo soy el fabricante, si yo soy quien ha diseñado eso, usted tiene que seguir las directrices que yo le doy en la reparabilidad de los elementos. Y por otro lado, has hablado de que ese coche que salió de las fábricas salió y tiene un 5 estrellas en seguridad. ¿Quién me garantiza a mí que la luna que estoy poniendo tiene y ha pasado Claro, por esa prueba? el TS Euroncap. Nadie me lo ejemplo, que es asegura. muy famoso. Entonces, ¿estoy ¿Quién me lo perdiendo asegura? seguridad en mi coche? Por lo menos la duda me cabe, ¿no? Sí. Y cada vez una complejidad mayor en las lunas, igual que en los faros. Tenemos ahora vehículos que en las lunas van acopladas cámaras, van acoplados radares, van Sensores, ciertos total. sensores que se miden y se testean porque se han desarrollado herramientas para que se puedan hacer. Pero hay ciertos vehículos con distintas características que, no, por ejemplo, no están muy desarrollados, muy penetrados en este mercado, que te enfrentas a complejidades de esas características. Y a veces no tenemos la capacidad ni los medios de llevar el vehículo a ese ajuste que venía preestablecido. Entonces no todo vale, no todo vale. Entonces esto empieza desde la información. Tenemos que cambiar la forma del tratamiento del siniestro desde la información y a partir de ahí construiremos otras nuevas bases sólidas. A mí me dicen los talleres mucho, pero ¿sabes qué pasa? Que sí, Víctor, esto está muy bien y tal, pero es que el cliente no quiere problemas. No, es que el cliente no quiere problemas. No, pero vamos a ver, si es que el cliente tiene un problema, si es que el golpe se lo ha dado él, si es que el coche es suyo. Entonces, otra de las cosas que uso es, le hemos comprado el mono, ¿sabes? O sea, es un tío que viene con un mono dándole aquí, ¿sabes? Y llega al taller y nos pasa el mono y entonces el mono empieza a darnos a nosotros. Ahora hemos comprado el problema. Oye, macho, yo no tengo ningún problema. Yo tengo un taller y reparo coches. El problema lo tienes tú. Tienes un seguro pedorrero. Te has dado un golpe con el coche, tal. Escucha, yo te voy a ayudar. Pero a mí no me traspases tu problema para que yo pierda dinero con tu problema. El que se ha dado el golpe eres tú. O sea, yo te puedo decir lo que tienes que hacer para que te reparen el coche porque tienes tus derechos. Pero claro, digo, es que la gente no quiere problemas. Claro, a fuerza de que la gente no quiere problemas, nos comemos nosotros el problema y nos acaba costando pasta, como talleres. Hostia, esto no puede ser. Entonces, empezamos yo creo que desde el punto de vista de taller a cambiar la mentalidad, o sea, a coger cierta formación y a saber un poco cómo funciona esto, o está la cosa complicada. Pero no solo en el taller, en el fabricante también. Sí. Porque fíjate lo que estabais diciendo antes, y yo en la parte técnica tengo muchas carencias, pero ¿qué sentido tiene entonces todas las inversiones que hacéis las marcas por testar toda esa seguridad? Porque antes de que salga la pieza, cuando haya un siniestro y una sustitución, se puede cambiar por cualquier otra pieza que no ha hecho toda esa inversión. O sea, es como depreciar y quitarle valor a ese proceso que tenéis de seguridad en la reparación. Entonces, la marca también al final tiene ese daño colateral de tener que, yo asumo una inversión
para entrar en un mercado con una garantía para poder generar mis ingresos y luego cuando hay que sustituir vale cualquier cosa. O sea, Sí, pero nosotros al final, la parte que nos corresponde hacemos bien nuestro trabajo. O sea, nosotros invertimos en todo lo que haya que invertir, en poner a disposición una serie de materiales que cumplen unas normativas de seguridad y de calidad y lo ponemos ahí. Luego, el mercado es el que, pues, ¿cuántas veces estamos en las mismas, ¿no? El taller quiere, porque primero, quiere poner una pieza original porque le resulta más beneficiosa al taller, quiero decir, tiempo de trabajo, ¿vale? Calidad, cliente satisfecho de lo que le estoy poniendo, o sea, el taller lo intenta, pero ¿cuántas veces nos encontramos? Pero vamos, todos los días, no cuántas veces, todos los días, y un porcentaje muy alto, no, es que la compañía no me paga esta pieza. No, es que la compañía me dice lo que tengo que poner. No, es que la compañía me dice lo que tengo que reparar. Claro. Y chico, al final la compañía es la que paga. Y yo... Sí, Bueno, la que paga, yo- Antonio, la que paga si nos ceñimos Sí. solo y exclusivamente a sus Vale, reglas. yo lo estoy hablando de una manera genérica, ¿vale? Sí, sí, Luego como ya está establecido. podríamos meternos y profundizar que no es cierto lo que nos O que hay otra O alternativa. que hay otra alternativa y a lo mejor sí, tienes que luchar, pelearte, pero al final volvemos al mismo. El taller lo que quiere es reparar, quiere dar una rentabilidad a su negocio y no es una figura jurídica que tiene que estar ahí luchando con la compañía para que Pero sí, Antonio, cuidado. dé resultados y Pero sí, es una satisfacción figura a su- jurídica, ¿eh? Sí, sí, totalmente, Pero, totalmente. por ejemplo, hay sí, estoy de marcas, acuerdo. yo Volkswagen lo desconozco y tal, que emiten notas técnicas y dicen, oye, este faro no se puede reparar. No existe reparación para este faro. O los capós estos, ¿cómo se llaman, Emilio? Echa una mano. Estos que llevan un fulminante para cuando hay un accidente. Sí, un ¿sabes? pirotécnico de capó. Un pirotécnico y tal. Eso se puede reparar. No, O sea, hay que no, cambiarlo no, nuevo, el eso está pirotécnico, claro. porque salta el fulminante. Pues hay paragolpes que no se deberían de reparar. Pero ahora yo te digo a ti, y es Entonces, es tan sencillo como que Volkswagen diga, yo que he construido esto, Claro. no se puede reparar. Cogemos esta nota técnica, se la mandamos a todos los talleres y cuando llegue el perito, mira lo que dice Volkswagen, ¿qué va a decir el señor perito? bien, Nuevo. bien. El día a día nos dicen por dónde está el camino y dónde está la situación. Acabas de decir unos elementos que son los pirotécnicos, los airbags. Nosotros, el grupo BAG, vendemos muchos porque es un elemento que lo tenemos y que se pone. ¿Cuántos golpes frontales nosotros suministramos airbag? ¿Vale? Y no suministramos el paragolpes y no suministramos el capó. Estamos hablando de un golpe frontal. ¿Cuántas? No, es que el perito me dice, es que la compañía me dice. Y ahora venimos nosotros y le damos una exposición. Tenemos que vender también nuestro producto y nuestras características de producto y nuestra garantía de producto. Y le aportamos al taller rentabilidad, calidad y lo que he comentado antes. Pero te dicen eso, te dicen, ya, dices tú, este faro no puede ser reparado. Y la compañía dice, no, este faro no va a ser reparado, pero va a ser puesto otro faro de una calidad que está todavía por saber si es buena o mala y queda de maravilla en este coche y cumple con las funciones que el coche tal. Ya está, no lo reparo, pero te voy a poner esto. Entonces, volvemos a lo mismo que hemos dicho antes. Pero por eso es importante, y lo que has dicho antes, Víctor, de que el taller, y nosotros lo trabajamos mucho con los talleres, esa reticencia a informar al cliente, a hablar con el cliente. El cliente no es que no quiera problemas, es que no tiene información. Entonces hemos acostumbrado que yo llego como cliente, suelto mi coche y luego lo recojo. Lo recojo, Ahora, bonito. si a mí, como usuario, y aquí estoy hablando como usuario, yo llego al taller y a mí, cuando el taller recibe la peritación, me sienta alguien en el taller y me explica la diferencia entre una reparación con estas piezas y de estas características y una reparación con la otra, y me lo explica como profesional, yo no voy a decir, da igual, yo no quiero. No, estoy de acuerdo que a lo mejor que para una reparación de chapa y pintura menor, da igual. Pero cuando ya estamos hablando de este tipo de piezas, Nos cuesta. si tú me lo explicas, Le cuesta al taller. el cliente, claro que reacciona. Esto igual que si, o sea, tú cuando vas al médico, ¿qué esperas del médico? Salvando la diferencia entre la salida del coche, pero bueno, al final es algo parecido. ¿Tú qué esperas del médico?
que te diga, oye, esto es lo que te pasa, si haces esto, pues esto es igual. El taller, nosotros, la experiencia que tenemos dentro del taller es que ha abandonado esa profesionalidad, ese asesoramiento técnico, para abrazar a que la compañía es la que decide. Pero porque realmente lo que le falta al taller, un poco la carencia que tiene, es un poco el trato con el cliente. Al taller lo que le gusta es reparar coches, pero no tratar con personas. Nada más. Mira, yo tengo un amigo que tiene un taller y me dice, oye, me he apuntado a un programa de cierta compañía aseguradora que se llama Puerta a Puerta. Y entonces vas a buscarle el coche al cliente y tal y cual. Dice, pero en este caso voy yo, porque lo que quiero que vea el cliente es que la marcha mía es que lo hago yo, no lo hace la compañía, ¿sabes? Para que se dé cuenta que soy yo desde el taller el que le va a buscar el coche y para que vea el servicio. Digo, hostia, pues qué bien, me parece muy bien. Dice, mira, esta mañana he ido a buscar uno. Y le pregunté, ¿cómo se llamaba el tío? Y me dice, un Ibiza. Esto te lo dice todo. O sea, has visto el coche y ya te has obnubilado. Has pasado del tío, no le has preguntado ni cómo se llamaba. Porque tú lo único que querías era cargar el coche y llevártelo. Pues ya estás pensando, pues cuánto tienen recambios, cuánto tal, no sé qué, lo que le vas a sacar y demás. Y no te has parado ni a preguntarle a ese hombre cómo se llama. Entonces, ¿qué esperamos? Correcto. Y como habéis dicho antes, el que las compañías hayan quitado de la ecuación al perjudicado y al asegurado no es casualidad. Eso tiene su intencionalidad y tiene su lógica. El único ente que a mí me puede presionar con la ley en la mano es el usuario. Si yo lo quito de en medio y quito la información, quito la capacidad de claro, vamos a devolver al usuario donde tiene que estar, porque ese es el interés tanto para el taller, fabricantes, proveedores, y sin miedo, porque a veces yo he notado en este sector de que estoy que parece que hay un poco miedo a ganar dinero o a decir que tenemos que ganar dinero. Correcto. Somos empresarios, hay que ganar dinero. Un taller tiene que generar rentabilidades. Como cualquier empresa, ¿no? Totalmente. Ahora hay formas y formas de generar esa rentabilidad, pero a veces parece que tenemos miedo a que el cliente perciba de que, oye, pues no, yo estoy aquí y si quiero un buen servicio, unas buenas piezas, unos buenos materiales y una buena mano de obra, vale un dinero. Y yo te voy a explicar cómo y por qué y demás. Pues muy bien. Oye, pues yo creo que hemos aportado algo, ¿no? Yo creo que si el taller nos ve, por lo menos haberle dado alguna idea y que se queden un poco, pues eso, que cuál es la responsabilidad de un taller como garante de la seguridad vial y que tenemos un compromiso con el usuario, que es que un tío se juega la vida en un coche. Entonces nosotros somos los más profesionales y somos los que tenemos que darle lo mejor. Totalmente. ¿De acuerdo? Bueno, nos despedimos con una conclusión cada uno. Antonio, ¿cuál sería tu conclusión? Bueno, pues yo mi conclusión al final, en resumen, lo que hemos estado hablando, es importante que el sector empiece a asumir que detrás de todas estas reparaciones existen unos derechos, esos derechos se pueden convertir en una herramienta para solventar esta situación que hay de rentabilidad del taller, de la problemática con las piezas, y hacerlo de una forma no confrontativa, porque cuando tú defiendes el derecho y a tu cliente no tiene por qué haber confrontación, que habrá reticencias temporalmente con algunos entes o con algunas estructuras de la aseguradora, pues seguro. Pero si el taller empieza a entender, uno, que tiene esa herramienta, que tiene a su cliente, que es momento de dar esa información y que esa información puede hacer que toda esta problemática por lo menos se reduzca, y por otro lado es súper importante ser consciente que tiene una responsabilidad, o sea que el taller al final es el que tiene toda la responsabilidad. Entonces yo, si soy consciente de eso, tengo que por lo menos protegerme a la hora de yo le doy la información a mi usuario me la acepta, queda por escrito, y por lo menos ahí tengo, lo que no podemos entender es que el problema no es nuestro. Correcto. ¿Vale? Así que y además por nuestra experiencia, ¿no? Con Gestroauto, el cliente cuando se le informa accede a ese proceso de reclamación, que un proceso de reclamación no es ninguna confrontación. Tú cuando quieres algo lo reclamas, lo solicitas, y al final eso es lo que hace el usuario cuando se le explica, esto es lo que te pertenece, y el usuario accede a que, oye, se le solicita a la compañía, que a veces
el último caso tiene que haber un ente jurídico que resuelva quién lleva la razón, pero hay muchísimos casos que no es el caso. Entonces yo invito al taller, uno, que vaya desapareciendo ese miedo que puedo entender por lo que hablábamos y que empiece a ver a su cliente como una herramienta para poder salir de esta situación. Emilio. Bien, pues yo desde mi perspectiva, desde el ejercicio de la pericia y a colación de lo que dice Antonio, con toda esta información, con información clara, con el asegurado nutrido e informado, tenemos que empezar a llevar reparaciones de calidad. Y solamente en cuestiones estrictamente exclusivas podremos utilizar un recambio verde porque es lo mejor para la reparación y en ese supuesto, en esa casuística, cabe, pero no estandarizado y generalizado. Las reparaciones tienen que ser de calidad y si es a nivel de seguridad es imperativo, no cabe nada más. Y además de ser de calidad deben de ser rentables, porque los talleres están para ganar dinero. Totalmente. Los peritos deben de ser imparciales e independientes y sus dictámenes deben de basarse en la objetividad y cuando estamos hablando de un vehículo como objeto de pericia se debe basar en la seguridad como principal concepto de ética en la reparación. Entonces, ya está bien de blanquear las reparaciones de mala calidad, la manipulación de los baremos de pintura que impactan negativamente en la rentabilidad del taller y otras muchas más prácticas, como puede ser la mano de obra y otro tipo de circunstancias. Y vamos a trabajar como se trabaja en el resto de países de Occidente del primer mundo, que las reparaciones son de calidad, de verdad, y la seguridad es la premisa. En Francia yo creo que los peritos dependen de la DGT, ¿no? No tengo esa información. Creo que sí. En Alemania sé que sí son completamente independientes y es el asegurado el que contrata a su perito. Creo que en Francia están dependiendo de la DGT porque se les considera valedores de la seguridad vial, y tienen una responsabilidad. Pues ojalá esa práctica se llevase a cabo y fuese una iniciativa y que todos los peritos estuviésemos reglados, porque es una profesión ahora mismo no reglada, y estuviésemos sujetos a cualquier tipo de o parte del ministerio, la DGT o cualquier organismo de esto. Gracias por la invitación. Antonio, clausuras tú. Bueno, pues suscribo todo lo que dicen los compañeros y nosotros, bueno, desde ProService, del grupo Volkswagen, lo que queremos y nació este bonito proyecto fue para la ayuda al taller mecánico, al taller independiente y con los conocimientos que traemos de la marca, ponerlos a disposición para que sus reparaciones con nuestros materiales sean lo más rentables posibles, sean de la mayor calidad posible y sobre todo tenemos que tener en cuenta que sean con la mayor seguridad posible. Yo hago mucho hincapié en la seguridad y la seguridad la da la calidad y los conocimientos que un fabricante como Volkswagen ofrece a los talleres. Esto es un negocio que mueve muchísimo dinero. Hablamos de una parte muy importante del PIB y es un negocio en el cual todos los artistas están para ganar dinero, es lo que hemos dicho antes. Correcto. Y tenemos que dejar... Tiene que ser sostenible, ¿no? Esta palabra que se dice tanto. Correcto. Tiene que ser sostenible, Tenemos que perder pero el primero miedo, económicamente. Tenemos que perder el miedo, como dice el compañero, a ganar dinero de una manera honrada, de una manera legal. Con esto lo que intentamos desde ProService es dar ese plus de calidad, de rentabilidad, ese plus que no viene en las facturas, que no es una factura dura y fría de un descuento y de un precio neto, es el plus de garantía, de calidad, de servicio, que desde ProService estamos dispuestos y estamos tratando al 100% para que eso sea de la mejor manera y de la mayor ayuda al taller. Tenemos que ponernos todos las pilas, tenemos que defender nuestros negocios y tenemos que hacer que esto sea sostenible, como bien estamos diciendo. Perfecto. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Antonio, muchísimas gracias a todos. Y bueno, pues esperemos que os haya gustado y darle a suscribiros al canal y a like y a todo lo que eso para eso. Muchísimas gracias a todos.